Mujeres en el Talmud. Berajot 10a. Véase también Erubín 53b, 53a, Pesajim 62b, Abodá Zará 18. El ingenio y la sabiduría de Bruria. En el barrio de Rabí Meir vivían unos rufianes que le provocaban muchos sufrimientos. Rabí Meir rezó para que muriesen. Su esposa Bruria le cuestionó: ¿por qué consideras correcto orar así? ¿Acaso porque el versículo en Tejilín, Salmo 104:35, expone que no haya más Jataín, transgresores, sobre la tierra? Pero ¿acaso dice Jotín, transgresores? No, más bien dice Jataín, que también puede interpretarse como transgresiones, y así el significado sería que las transgresiones sean removidas y no los transgresores. Puedes derivar otra prueba de esto del final del versículo: que se acaben los inicuos. Si esos pecadores muriesen, ¿acaso ellos sería garantía de que no habrá más pecadores en el futuro? Más bien reza a Hashem para que los transgresores se arrepientan, y entonces no habrá más transgresores ni transgresiones. Rabí Meir siguió su consejo, rezó por ellos, y en efecto, se arrepintieron. Nota Mitzpe Eitan señala que en el Talmud Ta'anit 23b hallamos una historia similar respecto de Abba Hilkiah y su esposa. Bruria, hija del sagrado mártir Rabí Hananiah ben Teradión y esposa del gran sabio Rabí Meir, es una de las mujeres más aclamadas en todo el Talmud. El tratado Pesajim 62b describe su fenomenal erudición y conocimiento halágico, ley judía. De hecho, Ben Yehoiada afirma que ella era célebre por su sabiduría, comparable a la de un Taná, doctor en Talmud. En la Tosefta, en el tratado de Kelín, varias decisiones halágicas son definidas a su favor en contra de las opiniones del reconocido Tanaín, plural el Taná. De hecho, ella parece haber ganado el citado debate contra su esposo, quien es descrito en el Talmud Erubín 54, como uno de los más brillantes Tanaín que hayan existido. Muchas historias adicionales abundan sobre ella en el Talmud y otras fuentes de Midrash. La mayoría de estos relatos giran alrededor de su agudo ingenio y de su afilada lengua. Sin embargo, hay otra cara de Bruria descrita en el Yalkut Shimoni 964 en Mishle capítulo 31. El Yalkut relata que dos de los hijos de Bruria y Rabí Meir fallecieron una tarde de Shabbat. El Midrash explica que ellos merecían morir por haber abandonado el Beit Midrash, casa de estudio, para dedicarse a comer y beber. Para estas notables personas, que estaban en un nivel más elevado que los estudiosos comunes, se trató de una grave falta y ello conllevó a su prematura desaparición. Una situación similar se describe en este libro, Berajot 31a, con respecto al profeta Shmuel cuando era niño. Bruria cubrió sus cuerpos en sus lechos y esperó hasta la finalización del Shabbat. Cuando Rabí Meir llegó a su casa después de Shabbat, preguntó dónde estaban los hijos. Bruria le respondió que estaban en la casa de estudios. Rabí Meir recitó Havdalah, plegaria que se recita al finalizar Shabbat o festividades, para separar entre los días sagrados de los que no lo son. Terminó su Melabé Malká, comida que se realiza al finalizar el Shabbat, y nuevamente preguntó dónde estaban los hijos. Bruria le respondió con una pregunta: si una persona te da en custodia un objeto precioso, ¿debes devolvérselo cuando te lo solicita? Rabí Meir respondió: por supuesto. En ese momento, Bruria llevó a su marido a la habitación donde descubrió a sus hijos yaciendo sin vida. Rabí Meir lloró por la pérdida de sus hijos. Sus maestros eran tan importantes que los consideraba sus maestros tanto como los consideraba también sus alumnos. Bruria lo consoló diciendo: tú mismo acabas de decir que los objetos dejados en custodia deben devolverse al ser reclamados por el dueño.
Hashem nos dio un gran tesoro para que se lo cuidemos, pero ahora lo ha solicitado de nuevo. Hashem dio, Hashem tomó. Que el nombre de Hashem sea bendecido. Job 1:21. Y así como de los siguientes versículos se desprende que Job no cuestionó los aparentes duros decretos de Hashem. Bruria no pronunció palabra alguna de enojo en contra del Creador. El Yalkut concluye que sobre una mujer como Bruria, el rey Shlomo escribió en el capítulo 31 de Mishle, ¿quién puede hallar una mujer virtuosa? Rabbi Isaac bar Nehemía añade, así como Hashem entregó la Torá con las 22 letras del Aleph Bet, también Shlomo alaba a la mujer virtuosa con las 22 letras del Aleph Bet, pues cada versículo del cántico Eshet Ha'il comienza con una de sus letras en orden alfabético. Eshet Ha'il es entonado hasta el día de hoy en la mesa de Shabbat por la noche. Rashi traduce la palabra birioné, rufianes referidos al comienzo del relato, como gente inmoral o infractores, y a Yosef añade que eran ignorantes, y el Aruch traduce la palabra como ladrones armados. El Talmud en Gitín 56a utiliza el término para describir a los judíos que eligieron rebelarse activamente contra el asedio romano y su ocupación al final del período del Segundo Templo, lo cual iba en contra de la directiva de los sabios. Selah comenta acerca de la expresión inusual que Rabí Meir utilizó para su plegaria. Pidió misericordia para que los rufianes muriesen. Más bien, Rabí Meir debió haber orado para que Hashem tuviese misericordia de él, o bien que los rufianes muriesen. Pero pedir misericordia para que mueran los rufianes es extraño. Además, hay un principio que establece que no es bueno ser uno mismo la causa de los problemas y sufrimientos de otra persona, aunque dicha persona lo merezca. Rif en Yaakov y Etz Yosef lo explican en una manera simple. Rabí Meir pidió a Hashem que tenga misericordia de él, y como resultado, los rufianes perecerían. Selah retoma diciendo que esta historia ilustra la grandeza de Rabí Meir, el deseo que Hashem tuviese misericordia de ellos y no les permitiese desperdiciar sus créditos en este mundo. Cada persona recibe recompensa por las buenas acciones que realiza. Hashem, por lo general, le reserva el pago total de esta recompensa para el mundo venidero, donde la remuneración es muy superior. Sin embargo, los transgresores reciben la recompensa por sus buenas acciones en este mundo, de modo que en el mundo venidero no les quede recompensa alguna. Rabí Meir no quería ser la causa de que semejante castigo les sea infligido a aquellos rufianes. Por lo tanto, rezó para que Hashem no los tratase como personas totalmente malvadas, que perderían su participación en el mundo venidero. Era preferible apiadarse de ellos y pedir que perecieran en ese momento, para así preservar al menos parte de su crédito para el mundo venidero. Menahem Meshiv Nefesh añade que el Midrash Zohar Tov expone que los herejes que se arrepienten merecen la muerte en realidad. Esto es para su propio beneficio, para que no vuelvan a sus viles caminos. Rabí Meir rezó a Hashem para que tenga este tipo de misericordia hacia ellos, que se arrepientan y que inmediatamente fallezcan, limpios de transgresiones y sin peligro de que regresen a su herejía. Ben Yehoyadá ofrece un enfoque diferente. Hay una frase que dice, el justo decreta y Hashem cumple. Rabí Meir fue uno de los más grandes estudiosos que el pueblo judío jamás haya conocido. Ver Talmud Eruvin 13b, donde afirma que Rabí Meir era considerado de mayor estatura intelectual que sus eminentes colegas. Tan pronto como Rabí Meir pidió la ayuda de Hashem, los rufianes deberían haber muerto. ¿Y por qué Hashem no respondió su plegaria inmediatamente, antes de que Bruria le hiciese el panteo por su plegaria? Una persona puede sufrir y finalmente morir si no logra realizar sus fervientes deseos.
Rabí Meir pidió a Hashem que impidiese a los rufianes la realización de sus deseos para privarlos de la satisfacción y luego, por consiguiente, morirían por sí mismos. Explicado de esta manera, Rabí Meir no rezó para su desaparición precipitada. Así, resulta que Hashem respondió de inmediato a Rabí Meir, pero el resultado de esa respuesta tomaría algún tiempo hasta efectivizarse, y Bruria lo reprendió por no haber intentado salvarlos. ¿Por qué Rabí Meir no adoptó la posición de Bruria originalmente? Pues pensó que era inadecuado e ineficaz rezar para que otros vuelvan en Teshuvá, retorno y arrepentimiento, basado en la célebre máxima: todo está en manos del cielo, excepto el temor a Dios, el cual depende de cada persona. Maharsha pregunta: ¿cómo es posible rezar para que otra persona vuelva en Teshuvá si ello no está en manos del cielo? Ahabat Eitan y Anaf Yosef sugieren que cuando las personas ven castigos, invariablemente vuelven en Teshuvá por sí mismos. Una vez, un saduceo, miembro de una secta de personas que adhirieron a los principios de su fundador, Zadok, quien no creía en la naturaleza divina de la ley oral, cuestionó a Bruria sobre el versículo Isaías 54:1. La estéril sin hijos cantaba. ¿Es que por ser estéril debería cantar? Bruria le respondió bruscamente: necio, lee el resto del versículo. La estéril tiene más hijos que la mujer que tuvo relaciones, dijo Hashem. Obviamente, la estéril no puede estar refiriéndose a una mujer realmente estéril. De lo contrario, ¿cómo podría ella tener hijos? Más bien, el versículo alude a la casa de Israel cantando alabanzas a Hashem, asemejándose a una mujer estéril en el sentido de que no ha engendrado hijos que terminarán en el Gehinnom, como los tuyos del saduceo. ¿Por qué la mujer estéril, además de estéril, es referida en el versículo como mujer sin hijos? ¿Acaso mujer sin hijos no es el significado de estéril? ¿Por qué la reiteración? Y Jacob explica que Hashem desea las plegarias de los justos. No podemos antropomorfizar a Hashem y atribuirle la emoción humana del deseo. Sin embargo, usamos tal expresión para permitirnos, con nuestra limitada capacidad, comprender y caracterizar a Hashem, que en esencia es indescriptible. Por lo tanto, Hashem hizo que las matriarcas sean incapaces de dar a luz con facilidad, a fin de que deban rezar al Creador por hijos. El profeta Isaías escribió que esta mujer estéril es diferente a otras mujeres a quienes Hashem les había interrumpido temporalmente la capacidad de procrear. Esta mujer estéril es totalmente incapaz de dar a luz. Por ello, la doble expresión estéril y sin hijos. Maharsha se hace eco de esta opinión, que nunca dio a luz y nunca lo hará. Por lo tanto, ahora entendemos mejor por qué el saduceo cuestionó: ¿por qué está cantando? Pues sus tefilot nunca serán respondidas positivamente, ya que nunca podrá dar a luz. Por último, Rif en Jacob explica que las dos historias sobre la sabiduría de Bruria acerca de los rufianes y del saduceo están relacionadas. ¿Qué tiene de malo si nacen personas malvadas? Si quizás en última instancia se arrepientan y eventualmente alcancen el cielo. Rif responde que esto alude el segundo relato. Ellos eran tan viles que nunca hubieran podido volver en Teshuvá, por lo cual fueron condenados al Gehinnom. Queridas amigas, que la mujer encuentre gracia a los ojos de todos.